Farmacia de Alcalá, examen de fecha 23 de noviembre del año 2009. Bueno, vamos a comprobar si es un examen típico del mes de noviembre, donde tenemos en la primera pregunta a los siguientes ejercicios. Primer ejercicio: una molécula de derivado halogenado que tiene en total 5 carbonos y un átomo de bromo, bromuro de neopentilo o 1-bromo 2,2-dimetilpropano. Lo tratan con sosa diluida en agua y en presencia de una sal de plata a 60 grados. Esto tiene que ser una sustitución nucleofílica. Yo veo que tiene muchos inconvenientes para ser una SN2 por las ramificaciones en el carbono adyacente al carbono donde se hace la reacción, y además la presencia de la plata y la temperatura me hacen sospechar una SN1, donde se saldría el ion bromuro, buen saliente, se formaría un carbocatión, yo transpondría un agrupamiento metilo, porque al hacer esta transposición el carbocatión primario se transformaría en un carbocatión terciario. Y aquí le atacaríamos con el nucleófilo, con el OH o con el agua, me da igual, el resultado sería la formación de esta molécula de alcohol. Ya sabéis que las reacciones que desarrollan carbocationes están caracterizadas por 3 posibles síntomas: que la cadena carbonada se altere, como ha sucedido aquí, que salgan mezclas porque pueda haber una resonancia, y si aparece un centro esterogénico, que ese centro esterogénico sea racémico. Bien, aquí tenemos el apartado 2, donde me hacen un dibujo bastante horripilante, donde aquí hay un cloro, aquí hay un agrupamiento metilo y aquí un agrupamiento isopropilo. Y lo tratan con etóxido de sodio en etanol, esto es claramente una E2 antiperiplanar. Pero el dibujo, que ya os digo que me parece absolutamente horripilante, lo voy a trasladar a una estructura en forma silla, donde el cloro la voy a pintar en un eje axial. Aquí veréis que está el cloro. Aquí vemos un agrupamiento isopropilo en otro eje axial para que se cumpla estar en trans. Y en el carbono de detrás, en otro eje axial, aquí tenemos la estructura esta, el metilo. Bien, estos centros esterogénicos no me han pedido que los analice, pero lo que sí necesito que veáis con claridad es que el hidrógeno que os estoy pintando en color marrón no me vale para hacer la reacción porque no tiene transcoplanaridad. Que voy a hacer la reacción exclusivamente con el hidrógeno que he pintado en color verde, y que el doble enlace lo formaremos, lo menos sustituido, formaremos un alqueno de Hofmann, pero porque no es posible formar el alqueno de Zaitsev, porque no se puede utilizar el hidrógeno terciario, porque no tiene transcoplanaridad. El problema siguiente es tratar a la molécula de fenilmetiléter con una molécula con ácido iodídrico. Me dicen que un mol, me da igual, porque hagas lo que hagas, siempre termina rompiéndose este tipo de éteres en una molécula de fenol y en una molécula de ioduro de metilo. Me parece que hemos hecho en otro seminario de estos el protono, el oxonio y atacar con el ion ioduro al tiempo que sale la molécula de fenol. En el ejercicio siguiente me ponen este agrupamiento que así a primera vista seguro que no lo identificáis, pero es un parametilbencenosulfonato, un tosilato. Todo esto es un parametilbencenosulfonato y está conectado, se encuentra conectado a un carbono que me dicen que tiene configuración de tipo R. Bien, vamos a comprobarlo. El sulfonato es el grupo A, el etilo el grupo B y el CH3 el grupo C. Por tanto, es verdad, tiene configuración de tipo R. Y me dicen que lo hagamos reaccionar con ioduro de sodio en acetona anhidra, con ioduro de potasio en acetona anhidra. Bueno, esta es la reacción de transhalogenación o reacción de Filkestein. Aquí pretenden que contemos una reacción donde el ioduro va a desplazar el para-tolueno sulfonato y nuestra molécula se va a transformar en un derivado halogenado, pero lógicamente, al ser una SN2, al salir el para-tolueno sulfonato, la base del tetraedro se vuelve del revés y por tanto el centro esterogénico se invierte cuando entre el átomo de yodo. Fijaros como A es el yodo, B es el etilo, C el CH3, el sentido de giro está en contra de las agujas del reloj. Nos vamos al tercer ejercicio, al siguiente ejercicio, que es una molécula de ciclohexano. Aquí veo un carbono con un alcohol primario, y aquí veo otro alcohol, pero es un alcohol terciario. Y lo tratan con trióxido de cromoempiridina.
Los alcoholes primarios y secundarios se pueden oxidar, los alcoholes terciarios no. Por tanto, solo afectaríamos al alcohol primario transformándolo en un carbonilo. Formaríamos el ciclohexanocarbaldehído, que en la posición 3 tiene un metilo y un hidroxi. 3-metil, 3-hidroxi o 3-hidroxi, 3-metil por el orden alfabético, ciclohexanocarbaldehído. Y nos vamos al siguiente ejercicio, donde podemos ver que me dan una molécula de benceno, un anillo del benceno, con un grupo metoxi y con un halógeno. Y me dicen que le hagamos dos reacciones, con OH concentrado caliente y con amiduro de sodio en amoníaco líquido. Os recuerdo que en el seminario, en el examen del veintitantos de noviembre del año pasado, me hablaron precisamente de este caso, del año 2008. Preguntaron que explicaseis por qué al tratar con amiduro de sodio se formaba una mezcla de dos isómeros. Porque esta reacción transcurre a través de un intermedio de reacción que se llama el intermedio de tipo bencino. Se pierde bromo con el hidrógeno y se forma el intermedio de tipo arino. Y a ese intermedio de tipo arino, con el amiduro, le podéis atacar en una o en otra posición, dando lugar a la mezcla de compuestos. Por la zona esta es exactamente igual, sería transformar la molécula de para-bromo metoxibenceno en una mezcla de para-metoxifenol y meta-metoxifenol y explicarlo que ha transcurrido a través del intermedio de tipo bencino. Y nos vamos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta me dicen, diferencie mediante métodos químicos muestras puras de las siguientes parejas de compuestos. Para diferenciar una pareja de compuestos, lo que hay que hacer es buscar una propiedad que tenga uno y que no tenga el otro. Si, por ejemplo, entre la molécula de fenol y la molécula de propanol, yo veo que la propiedad más significativa que tiene uno y no tiene otro es la gran acidez que tiene el fenol, capaz de dar reacción, formar sales con sosa acuosa, mientras que la molécula de alcohol no daría. Esto sería soluble en sosa, esto sería insoluble en sosa. Entre la anilina y benceno, ¿qué reacción podemos buscar? Pues la anilina tiene basicidad, mientras que el benceno no. La anilina, como todas las aminas, es una base. Por tanto, vamos a probar a disolverlas en ácido clorhídrico. La molécula de amina con un ácido se transformará en una sal, la sal de amonio, mientras que el benceno no reaccionará. Entre el estireno y el etilbenceno, el estireno es el vinilbenceno, el benceno que tiene además una cadena con un doble enlace, vinilbenceno, y entre el vinilbenceno y el estireno, a ver, el estireno y el etilbenceno, ¿qué diferencias puede haber? Hombre, aquí hay un doble enlace y el doble enlace, por ejemplo, es sensible a los oxidantes, o podemos hacerle una reacción con bromo en tetracloruro de carbono, que aquí habría capacidad para adicionar bromo y decolorar la solución de bromo en tetracloruro de agua de bromo. Aquí en cambio no. Vamos a escoger una a posible adición de bromo. Entre el éter etílico y el óxido de etileno. El éter etílico es una molécula absolutamente inerte, mientras que el óxido de eteno o etileno, que es un epóxido, es una molécula brutalmente reactiva. Cualquier reacción que vosotros hagáis, el epóxido la daría y el éter no. Por ejemplo, con un órgano metálico. Los éteres, recordad que los utilizamos como disolventes de los organometálicos, que son tremendamente reactivos. Es decir, tú pones al éter con un órgano metálico y lo disuelve, no pasa nada. Mientras que si lo pones con un éter, reacciona de forma instantánea. Entre el tolueno y el benceno. Bueno, entre el tolueno y el benceno podríamos hablar de la sensibilidad a los oxidantes enérgicos, donde el tolueno, por oxidación enérgica, se transformaría en una molécula de ácido benzoico, mientras que el benceno simplemente es insensible a los oxidantes. Entre el cloruro de bencilo y el clorobenceno, ¿qué reacciones haríamos? Entre el cloruro de bencilo
es un cloro tremendamente sensible a la sustitución porque es capaz de formar un carbocatión resonante, mientras que la molécula de clorobenceno es completamente insensible a la idea de la sustitución, porque ya sabéis que los cloros unidos a anillos aromáticos se encuentran firmemente sujetos, y que de hacer alguna reacción la tiene que hacer de forma forzada con un intermedio muy inestable, que es el intermedio de tipo benceno.